¿Quieres entender los vectores en dos dimensiones de forma definitiva, como nadie te los ha explicado? Nadie. Vamos a empezar desde el principio, desde cero, poco a poco, sin prisa, como a mí me gusta. Quédate porque sencillamente vas a flipar. Bien, pues nada, aquí estamos con este vídeo que estaba deseando preparar sobre vectores en R2, vectores en el plano. En España esto se ve en primero de bachillerato y quería hacer pues una clase pues completa desde cero, desde la base, desde los cimientos, para entender absolutamente todo, ¿vale? Este no es el típico vídeo al uso donde aprendemos a hacer los 4 ejercicios que luego nos van a preguntar, ¿vale? Pero este es el vídeo definitivo en el que hay que apoyarse para entender perfectamente todo, ¿vale? Todo de lo que hablamos de vectores, como digo, en el plano, en R2, para primero de bachillerato. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezaríamos a hablar de vectores? Pues vamos a hablar pues, un poco de qué sentido tiene esto, cuál es su origen. Entonces, pues el origen de los vectores al final pues, tiene que ver con el campo de la física. Entonces, en física hablamos de magnitudes que son escalares y magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? Pues es simplemente una magnitud que queda determinada perfectamente mediante un número y su unidad correspondiente. Por ejemplo, el tiempo sería una magnitud escalar. Si yo digo, por ejemplo, 5 segundos, el tiempo queda perfectamente definido, esa magnitud queda perfectamente definida conociendo la cantidad, en este caso 5, y la unidad. 5 segundos, 7 años, lo que sea. O, por ejemplo, también la masa, ¿vale? La masa de un cuerpo, por ejemplo, 3 kilogramos, 8 gramos, ¿vale? Son magnitudes que quedan determinadas perfectamente conociendo la cantidad y la unidad. Pero claro, en el mundo de la física hay otras magnitudes donde esto no es suficiente. En el caso de que yo diga me estoy desplazando a 100 kilómetros por hora, estoy hablando de una magnitud como la velocidad, simplemente diciendo la cantidad y la unidad de medida no es suficiente, ¿vale? Porque no es lo mismo moverse a 100 kilómetros por hora en esta dirección que en esta dirección, que en esta dirección, y dentro de una misma dirección pues tenemos un sentido y otro sentido, un sentido y el sentido opuesto, ¿vale? Entonces hablamos, por ejemplo, de la velocidad, que sería una magnitud vectorial, la aceleración también sería otra, la fuerza, ¿vale? No es lo mismo aplicar una fuerza de 10 newtons, el efecto que produce no es el mismo si la fuerza de 10 newtons sobre un cuerpo la aplico en esta dirección y sentido que si lo hago en esta dirección y sentido, ¿vale? El efecto que produce es diferente, ¿vale? Por tanto, por eso son importantes este tipo de magnitudes, magnitudes vectoriales. Entonces, eso desde el punto de vista de la física. Ahora vamos a darle un tratamiento más matemático, más lo que hacemos en la asignatura de matemáticas. Entonces, en matemáticas decimos que un vector simplemente es un segmento de recta que está orientado, ¿vale? Por tanto, es un segmento que queda determinado mediante dos puntos, ¿vale? Si yo tengo un punto A y un punto B, ¿vale? Esto determina un segmento, ¿vale? Este segmento lo puedo orientar. ¿Cómo lo oriento? Poniendo una flechita de esta manera. Entonces aquí estaríamos hablando del vector AB, ¿vale? Vector cuyo origen es el punto A y cuyo extremo es el punto B. Entonces, claro, el segmento determinado por A y B admite vectorialmente este sentido o también el sentido opuesto. Podría hablar del vector BA, ¿vale? Entonces, lo importante es que cuando hablo de un vector, es importante señalar que este queda perfectamente definido conociendo 3 elementos, ¿vale? Y el primero de ellos es el módulo. ¿Qué representa el módulo de un vector? Pues simplemente es lo que mide ese vector, ¿vale? Sería la distancia que hay entre estos dos puntos, entre el punto A y el punto B, ¿vale? Y el módulo de un vector, si el vector lo representamos de esta manera, ¿vale? El módulo en este caso se representa así, con 2 barritas verticales. Cuidado, no confundamos en módulo con valor absoluto, ¿vale? Cuando hablamos del valor absoluto es de un número real, ¿vale? Aquí las barritas, cuando están dentro de un vector, se refieren a su módulo, que, repito, indica lo que mide, ¿vale? En este caso sería la distancia entre los puntos A y B. Pero con esto, como digo, no es suficiente. Ante una magnitud vectorial, decir simplemente su módulo no es suficiente. Por tanto, hay que hablar de otro elemento más. ¿Cuál es ese elemento adicional del que tenemos que considerar? La dirección de un vector. La dirección del vector, ¿cuál es? Pues simplemente la de la recta que une los puntos extremo y origen y todas sus paralelas. Claro, en este caso, ¿cuál es la recta que une los puntos A y B? Pues sería esta recta de aquí, ¿vale? Por tanto, la dirección de este vector es la de esta recta y, como digo, también todas sus paralelas, ¿vale? Todas estas direcciones son la misma.
¿Vale? Entonces ya tenemos módulo, dirección y necesitamos algo más que es el sentido. Pues bien, cada dirección admite dos sentidos, ¿vale? Esta dirección tenemos aquí el vector AB que puede ir en este sentido, sería el vector AB, o también en el otro sentido sería el vector BA, ya no sería exactamente el mismo vector. Por tanto, estos son los tres elementos que caracterizan y definen a un vector en matemáticas. Adicionalmente, en física existe un cuarto elemento que es lo que se conoce como el punto de aplicación, porque no es lo mismo si el vector, en este caso por ejemplo una fuerza, por ejemplo, actúa sobre un punto que sobre otro, ¿vale? Si en este punto hay un cuerpo y yo ejerzo una fuerza con un determinado módulo, dirección y sentido, esa misma fuerza con el mismo módulo, dirección y sentido, si la ejerzo en este punto donde no está ese cuerpo, el efecto que produce ya no es el mismo, ¿vale? Por tanto, adicionalmente en física tendríamos el punto de aplicación, ¿vale? Pero en matemáticas, para nosotros los tres elementos que definen y caracterizan de forma única a un vector son el módulo, la dirección y el sentido. De manera que decimos que dos vectores son iguales cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, mirad, tenemos aquí este vector, el vector AB, y este vector que estoy representando aquí, aunque empieza en un punto diferente y acaba en un punto diferente, como este vector mide lo mismo que este, lleva la misma dirección, que es la de la recta que une A y B y todas sus paralelas, y lleva el mismo sentido, que es de aquí hacia aquí, de aquí hacia aquí, pues decimos que este vector y este vector son iguales, ¿vale? Esto en matemáticas se dice que los vectores son equipolentes, ¿vale? Equipolentes, quedaros con esa palabreja, equipolentes. Equipolentes, aunque yo normalmente les digo son vectores iguales. Entonces, en este caso, repito, aunque este vector y este vector tengan origen y extremos puntos diferentes, son vectores iguales, vectores equipolentes, porque miden lo mismo, tienen el mismo módulo, llevan la misma dirección y llevan el mismo sentido. Por tanto, si este vector lo renombro y le llamo, por ejemplo, U, y este vector le llamo, por ejemplo, V, ¿vale? Pues de aquí tenemos que el vector U es igual al vector V, porque tiene el mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Por tanto, esto es la introducción, lo primero que tenemos que hablar de vectores. Entonces, vamos a borrar un poco la pizarra y seguimos avanzando un poco más. Bien, una vez hemos definido matemáticamente lo que es un vector, pues ahora vamos a pasar a ver lo que nos gusta hacer con los elementos en matemáticas, que es operar mediante ellos. Entonces vamos a definir una serie de operaciones. En el primer caso, en el primer paso, lo vamos a hacer definir estas operaciones de manera gráfica. Luego ya pasaremos a lo largo del vídeo más adelante a lo que serían las expresiones analíticas, ¿vale? Pero ahora estamos trabajando gráficamente con vectores como segmento de rectas orientados. Por tanto, la primera operación que vamos a definir es cómo multiplicar un vector por un número, o lo que conocemos el producto de un escalar por un vector. Entonces, si tenemos un vector, por ejemplo este, vamos a nombrarlo, le llamo vector, por ejemplo, U. Fijaos que a la hora de nombrar un vector no tengo por qué nombrarlo mediante los puntos origen y extremo, ¿vale? Este vector así representado le puedo poner un nombre, por ejemplo, el vector U. Entonces, la cuestión es, ¿qué pasa si ese vector lo multiplico por un número? ¿Qué sentido le daríamos a ese nuevo vector? ¿Qué sería el vector, por ejemplo, 2 por U? Pues 2 por U simplemente va a ser un vector que va a tener la misma dirección que el vector U, el mismo sentido que el vector U y cuyo módulo va a ser el doble. Esto sería el vector 2U. Sencillo, ¿verdad? Misma dirección, mismo sentido y el módulo queda multiplicado por 2. Es un vector, por así decirlo, el doble de largo. También podríamos hablar de, no sé, pues 3U. 3U, ¿qué sería? Pues un vector tal como este, más o menos, y esto es el triple, ¿vale? Pues esto sería el vector 3 por U. Pero también puedo multiplicar esto por un número negativo o incluso también por una fracción, ¿vale? O por cualquier tipo de número, sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué vector sería este de aquí? Pues este sería el vector menos U, ¿vale? El menos U también llamamos que eso es el vector opuesto. Y este vector de aquí, visto así, esto sería menos 2 por U. Pretende medir el doble, misma dirección, pero sentido opuesto. Por tanto, en el caso de que multiplique un vector por un escalar, ¿qué es lo que ocurre con el módulo? Pues bien, si yo tengo un vector U, lo multiplico por un escalar, por ejemplo K, y yo quiero ver el módulo de este nuevo vector, pues el módulo de este nuevo vector, fijaos que va a ser valor absoluto de K multiplicado por el módulo de U. Fijaos que aquí las dos barras verticales tienen significados diferentes, puesto que aquí dentro hay un vector, las barritas verticales en este caso quiere decir módulo. Esto es un vector, las barritas verticales quiere decir módulo. Esto es un escalar, es un numerito, las barritas verticales quiere decir valor absoluto.
De manera que si, por ejemplo, yo tengo el vector 2 por u, su módulo será módulo de valor absoluto de 2, que es 2, por el módulo de u, ¿vale? Si tengo el vector menos 2 por u, su módulo, el módulo de ese vector será valor absoluto de menos 2, que es 2, multiplicado por el módulo módulo de u. Por tanto, repito que cuando multiplico un vector por un escalar, el módulo queda multiplicado por el valor absoluto de ese escalar. Luego, respecto a la dirección, va a tener la misma dirección. Como vemos aquí, todos estos vectores, que a partir del vector u estoy multiplicando por un numerito, todos los vectores que se están formando aquí tienen exactamente la misma dirección. Por tanto, si yo tengo un vector y quiero generar un vector con la misma dirección, tan solamente tengo que multiplicar ese vector por un escalar, por el escalar que yo quiera, y ya tendré un vector que lleva la misma dirección, que es un vector paralelo que decimos, ¿vale? Y luego faltaría ver qué ocurre con el sentido. Pues el sentido del nuevo vector que se forma al multiplicarlo por un escalar depende del signo del número por el cual multiplico. Es decir, si el número k es positivo, pues el vector mantiene el mismo sentido. Si el número k es negativo, el vector cambia de sentido. Y de esta manera ya tendríamos perfectamente definida a nivel gráfico, luego ya veremos a nivel analítico de coordenadas y demás, cómo sería la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Siguiente operación. Pues vamos a ver cómo se suman vectores, ¿vale? Para lo cual necesito otra vez espacio y voy a borrar la pizarra. Bien, vamos a ver ahora la suma, cómo se suman vectores. Entonces vamos a verlo de la manera más lógica posible y se me ocurre mediante un ejemplo de la física, ¿vale? Voy a verlo mediante una composición de dos movimientos y así vais a ver el sentido que tiene de la manera que definimos la suma. Entonces, imaginad la siguiente situación. Tengo, por ejemplo, una barca que se mueve con una cierta velocidad, con un cierto vector velocidad que le voy a llamar, por ejemplo, V1. Esta V1 representa la velocidad de la barca. Pero en el río en el cual se está moviendo esta barca, pues también actúa otra velocidad que es la de la corriente del agua. Supongamos que la velocidad de la corriente lleva esta dirección. Por tanto, aquí tendríamos una nueva velocidad que sería V2. V2 sería la velocidad de la corriente. Claro, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Puesto que la barca se mueve en esta velocidad, se mueve en esta dirección mediante esta velocidad y la corriente del agua se mueve en esta dirección mediante esta velocidad, lo que realmente ocurre es que la barca en realidad no se mueve en esta dirección. ¿Cuál será la dirección en la cual se va a mover la barca? Pues yo creo que no cuesta mucho imaginar que la dirección será esta. Por tanto, esto sería el nuevo vector, el vector velocidad real de la barca. Bien, y este nuevo vector velocidad que estamos obteniendo, VR, pues es precisamente la suma de estos dos vectores, V1 más V2. Por tanto, fijaos qué sentido le damos a la suma de vectores. Mirad, si tengo dos vectores y los pretendo sumar, realmente el vector suma lo que representa es la diagonal del paralelogramo que forman estos dos vectores. Mirad, estos dos vectores formarían el siguiente paralelogramo. ¿Lo veis? El siguiente paralelogramo. De manera que el vector suma representa la diagonal de ese paralelogramo, ¿vale? Así que quedaros con esto y meteros esto en la cabeza. La suma de dos vectores geométricamente, gráficamente, es la diagonal del paralelogramo que forman esos dos vectores. Entonces vamos a borrar y lo vemos. Bien, es decir, si yo tengo un vector, por ejemplo, u, y quiero sumarlo con un vector, por ejemplo, v, pues hago coincidir el extremo de un vector con el origen del siguiente. Los acomodo de la manera que a mí me resulte conveniente. Por ejemplo, es decir, el vector v no tiene por qué estar ubicado de esa manera, ¿vale? Imaginaos que el vector u es este y pretendo sumarlo con el vector v, que es este de aquí. Entonces, si quiero hacer la suma gráfica de estos dos vectores, pues lo que hago es trasladarme este vector a aquí, ¿vale? De manera que el extremo del primer vector coincida con el origen del segundo. Y este vector de aquí, ¿por qué es el mismo vector v que tengo aquí abajo? Recordad, pues porque tiene el mismo módulo, lleva la misma dirección y el mismo sentido. Por tanto, los hago coincidir de la siguiente manera. Entonces, a partir de aquí lo que hago es construirme un paralelogramo, ¿vale? Un paralelogramo con estos vectores. Trazo aquí la paralela, aquí la paralela. Y la diagonal de este paralelogramo, esta diagonal que tenemos aquí, esto sería, como digo, el vector suma, ¿vale? El vector u más v. Repito, la suma de dos vectores es la diagonal del paralelogramo que forman los dos vectores. Pero claro, ahora también me puedo plantear la resta, ¿vale? ¿Y si quiero restar dos vectores?
Gráficamente, ¿qué sería u menos v? ¿Vale? Pues restar, recordad que esto es lo mismo que sumar el opuesto. Hacer la resta es lo mismo que sumar el opuesto. Por tanto, sería a u sumarle el vector menos v. Claro, ¿quién es el vector menos v? Pues este es el vector v, menos v es el opuesto, es el vector que lleva esta dirección. Esto sería menos v. Si ahora quiero sumar estos dos vectores, de nuevo tendré que formar un paralelogramo, ¿vale? Un paralelogramo entre este vector y este vector. Hago el paralelogramo, aquí lo tengo, de manera que el vector u menos v será la diagonal de ese paralelogramo. En ese caso sería este de aquí. Esto sería u menos v. Pero es que este vector además es el mismo que este, ¿vale? Es el mismo que este de aquí. Este de aquí, ¿vale? Por tanto, en realidad, el vector resta, ¿vale? La resta de dos vectores, que representa geométricamente pues la diagonal, la otra diagonal del mismo paralelogramo. Por tanto, ya tenemos la suma y la resta perfectamente definidas y estamos ya en disposición de hablar de uno de los conceptos más importantes sobre vectores y que le da fundamento a prácticamente lo que resta del vídeo. Y ese concepto es la combinación lineal de dos vectores, ¿vale? ¿Qué quiere decir la combinación lineal? Una combinación lineal de dos vectores. Para lo cual voy a borrar, que necesito espacio, y lo vemos tranquilamente. Bien, como decía, uno de los conceptos más importantes es combinación lineal de dos vectores, ¿vale? Entonces imaginemos que tenemos dos vectores u y v. Y estos dos vectores los voy a multiplicar cada uno de ellos por un escalar, ¿vale? Por un numerito. Imaginamos que el vector u lo multiplicamos por un escalar a y el vector v por otro escalar, por ejemplo, b. Y una vez tenemos estos dos nuevos vectores que se forman, vamos a sumarlos. De manera que aquí se me ha formado un nuevo vector, ¿vale? A por u es si u y v son vectores, a por u es un nuevo vector, b por v es un nuevo vector y la suma de dos vectores es un nuevo vector. Este vector lo vamos a nombrar, por ejemplo, w. De manera que decimos, y muy importante esto, decimos que el vector w es combinación lineal de u y de v. Esto quiere decir que el vector w se forma a partir de u y v simplemente multiplicando esos dos vectores por dos numeritos y sumando el resultado, ¿vale? Importantísimo esto, combinación lineal de dos vectores. Geométricamente, gráficamente, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues imaginad que tenemos que el vector u es, por ejemplo, este de aquí. Y el vector v es, por ejemplo, este de aquí. Entonces vamos a ver gráficamente qué representa el vector w. Entonces, aquí tengo ahora, a partir del vector u, tengo que formar el vector a por u. ¿Qué ocurre si un vector lo multiplico por un numerito? Pues obtengo un nuevo vector que lleva la misma dirección. Y llevará el mismo sentido o no, dependiendo del signo de ese numerito por el cual multiplico, ¿vale? Y el módulo pues hará que el vector sea más largo o más corto según el valor del número por el cual estoy multiplicando. Entonces, supongamos que estoy multiplicando el vector u por un número mayor que 1. Imaginemos que este número a es, por ejemplo, 2 o 2,5, 3, lo que sea. Tendría el vector, como digo, lleva la misma dirección, el mismo sentido, porque ese número sería positivo, y el módulo pues sería mayor en este caso, ¿vale? Por tanto, el vector a por u sería este. Del mismo modo, b por v, si el vector v lo multiplico por un número, el número, repito, puede ser mayor que 1, de manera que el vector b por v sería un vector tal como este. Podría ser un número entre 0 y 1, ¿vale? Si fuese un número entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, pues el vector b por v sería este de aquí. O incluso este número podría ser negativo. Si el número es negativo, el vector b por v llevaría este sentido, la misma dirección, pero sentido opuesto. De manera que tengo aquí a por u y b por v. Si ahora quiero sumar estos dos vectores, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues construir de nuevo el paralelogramo. Si construyo el paralelogramo, espero que me haya quedado bien paralelas las rectas, el vector este que tenemos de aquí, esto sería pues la suma, ¿no? A por u más b por v. Esto sería el vector w. Entonces el vector w, a partir de los vectores u y v, lo obtenemos de esta manera. Entonces, a mí me gusta decir coloquialmente que cuando un vector lo creo como combinación lineal de otros dos vectores, lo que estoy haciendo es como hacer como una especie de mezcla de esos dos vectores, ¿vale? Sería algo así como decir que el vector w es una mezcla, entendiendo por mezcla como una suma, de dos vectores u y v, ¿vale? De dos vectores u y v los estoy mezclando y las cantidades en las cuales estoy mezclando esos vectores vienen dados por estos dos numeritos a y b de la combinación lineal. Entonces, el vector w puede ser este, podría haber sido más largo, más corto, llevar esta dirección, llevar esta otra, llevar esta dirección, llevar esta otra.
y si voy cambiando ese vector irán cambiando estos numeritos. Los vectores u y v son fijos y en función de estos numeritos por los cuales multiplico para luego sumar, el nuevo vector w pues lleva una dirección, lleva otra dirección, la que sea. Pero importante este concepto. Decimos que un vector es combinación lineal de dos vectores y puedo expresarlo de la siguiente manera. El primer vector por un numerito más el segundo vector por otro numerito. Bien, como podemos ver en esta animación que tenemos en GeoGebra, los vectores u y v son fijos y tenemos ahí un par de deslizadores a y b, que son unos valores variables que conforme van cambiando pues se va generando un vector w diferente como producto de a por u más b por v. Entonces ahí tenemos para entender gráficamente qué es lo que está pasando cuando variamos esos numeritos. Vale, entonces, si esto lo tenemos claro, esto nos va a llevar ahora a uno de los conceptos más importantes, ¿vale? Siempre voy a ir diciendo que todo esto es muy importante, que es el concepto de base, ¿vale? ¿Qué es una base de vectores? Y a partir de ahí vamos a hablar ya de las coordenadas de un vector. Y cuando hable de las coordenadas de un vector, eso ya me va a permitir trabajar con los vectores, olvidar un poco la parte gráfica y ya trabajar de una manera un poco más analítica, que es el tratamiento habitual que damos a las cosas en matemáticas. Por tanto, como digo, vamos a hablar ya del siguiente concepto, que es ¿qué es una base de vectores? Bien, cuando estamos en dos dimensiones, es decir, en R2, en el plano, decimos que dos vectores que no son paralelos forman una base. Y ahora veremos por qué es importante que sean no paralelos. Por si fuesen paralelos ocurre otra cosa. Meteros esto en la cabeza. Dos vectores que no son paralelos se dice que forman una base, ¿vale? Eso solo vale en el caso de que esté en R2. Si estuviese en el espacio o en R3 o en espacios de dimensiones superiores, esto ya habría que tratarlo de una manera más cuidadosa, más detallada, ¿vale? Pero si estoy en R2, en dos dimensiones, en el plano, con dos vectores que sean no paralelos, decimos que forman una base. Segunda cuestión muy importante. Una vez tengo dos vectores que forman una base, dos vectores no paralelos que forman una base, si considero un tercer vector, el que sea, seguro que lo voy a poder expresar como combinación lineal de esos dos vectores de la base. Y esto que acabo de decir, que acabo de escribir, es lo que le da fundamento a todo esto. Bien, si tenemos los dos vectores u y v que forman base, por ejemplo, este podría ser el vector u y este ser el vector v, forman base porque no son paralelos. Cualquier otro vector que se os ocurra, un tercer vector, por ejemplo este, seguro que lo voy a poder expresar como mezcla, ¿vale? Como mezcla, lo digo así coloquialmente, o como combinación lineal de estos dos vectores. Y lo vamos a justificar, mirad, muy sencillo. Este vector que lo tengo aquí lo puedo reubicar y colocarlo de esta manera, ¿verdad? Este vector de aquí es el mismo vector w, ¿vale? ¿Por qué es el mismo vector w? Pues puesto que mide lo mismo, tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, ¿vale? Lo reubico de forma conveniente, como a mí me conviene. Entonces, ya os digo que este vector w lo puedo ver como combinación lineal de estos dos y lo voy a justificar de la siguiente manera. Mirad, voy a hacer aquí una prolongación, aquí una prolongación, aquí ahora voy a trazar una paralela de esta forma y aquí una paralela de esta forma. De forma que aquí se me genera un nuevo vector, este de aquí. ¿Y este vector de aquí quién es? Pues este es el vector u multiplicado por un numerito, ¿vale? Por ejemplo, por un número a. Esto sería a por u. De forma que aquí también se me genera otro vector. Y este vector que se está formando aquí, ¿quién es? Pues es el vector v multiplicado por un numerito. De manera que el vector w, que representa la diagonal del paralelogramo que forman este vector y este vector. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el vector w es igual a por u más b por v. Es decir, el vector w es combinación lineal de u y de v. Es decir, si u y v forman una base, son dos vectores no paralelos, cualquier tercer vector que se te ocurra lo puedes expresar como combinación lineal de esos dos vectores. Si ahora aquí considerara otro nuevo vector, el que fuese, pues no sé, por ejemplo, un vector como este, seguro que este vector lo puedo expresar como otra combinación lineal diferente de los vectores u y v. Entonces, ¿por qué digo importante que para que formen los vectores una base no tienen que ser paralelos? Por lo siguiente, mirad, si yo tengo dos vectores que no son paralelos, por ejemplo, este y este, si esto es u y esto es v, cualquier combinación lineal de estos dos vectores, ¿vale? Por ejemplo, a por u más b por v, va a ser un vector que va a llevar esta misma dirección. El nuevo vector a por u más b por v, ¿vale? Llevaría esta dirección. A por u lleva la dirección de este vector, b por v lleva la dirección de este vector, que son la misma, y la suma de dos vectores que son paralelos lleva la misma dirección.
¿Por qué decimos en este caso que estos dos vectores no forman una base? Pues no forman una base porque eso impediría que si ahora yo considero un vector tal como este vector seguro que va a ser imposible expresarlo como combinación lineal de estos dos vectores. ¿Por qué? Porque todas las combinaciones lineales de estos dos vectores que son paralelos son vectores que se generan en esta dirección. Y este vector W no lleva esta dirección. Por tanto, este vector W sería totalmente imposible expresarlo como combinación lineal de estos dos vectores que son paralelos. Por tanto, como la idea es que cualquier vector lo pueda expresar como combinación lineal de otros dos vectores, cualquier vector poder expresarlo como combinación lineal de dos vectores, es necesario, es imprescindible que esos dos vectores no sean paralelos, porque así puedo generar cualquier vector del plano. El momento que yo tengo en dos dimensiones dos vectores que no son paralelos, forman una base y cualquier vector se puede generar como mezcla de esos vectores. Por tanto, esto muy importante, y esto nos va a llevar ahora al siguiente paso, que es hablar de las coordenadas de un vector, para lo cual voy a hacer una representación muy chula con la que espero que quede perfectamente claro. Bien, supongamos que tenemos estos dos vectores u y v que, como no son paralelos, forman una base. ¿Vale? Entonces ahora vamos a considerar una combinación lineal de estos dos vectores. Por ejemplo, el vector w, voy a llamar w, pues un vector que sea, pues no sé, por ejemplo, 2 por u más 3 por v. ¿Vale? Y vamos a representar gráficamente quién es ese vector. ¿Vale? 2 por u más 3 por v. Si este es el vector u, ¿quién es el vector 2u? Pues el vector 2u será este de aquí. Parte de aquí y termina aquí. ¿Vale? Esto sería el vector 2u. Si este es el vector v, el vector 3v sería este que estoy marcando aquí. Parte de aquí y termina aquí, ¿vale? De manera que ahora tengo que hacer la suma de este vector y este vector. Entonces es la diagonal del paralelogramo que forman estos dos vectores. El paralelogramo que forman este vector y este es este que estoy trazando aquí, ¿vale? De manera que la suma de esos dos vectores en la diagonal del paralelogramo sería este vector que tenemos aquí, ¿vale? Este de aquí, que estoy representando en naranja, sería el vector W. ¿Vale? Entonces, este vector W que tengo aquí representado se puede expresar como combinación lineal, como digo, de los vectores u y v. Y además esa combinación lineal es única, ¿vale? Solamente existen dos numeritos, de manera que a partir de esos dos numeritos y los dos vectores u y v puedo generar este vector de aquí. Entonces, muy importante, y aquí viene el concepto clave. Estos dos numeritos, mediante los cuales estoy mezclando los vectores u y v para obtener el vector w, decimos que son las coordenadas del vector w en la base que forman estos dos vectores, ¿vale? Tenemos una base b formada por los vectores u y v. La base le llamo b. Entonces, 2, 3, esos dos numeritos, 2, 3 serían las coordenadas de este vector w en la base b formada por los vectores u y v. Y eso nosotros lo representamos de la siguiente manera en matemáticas. Esto lo representamos así. Entre paréntesis, separado por una coma, los dos numeritos de la combinación lineal. Y aquí pongo una barra vertical, B. Esa B quiere decir la base en la cual estamos trabajando. Por tanto, el vector W tiene como coordenadas 2, 3 en la base formada por los vectores u y v. Y claro, yo aquí podría considerar otro vector, pues no sé, el vector, yo qué sé, el vector A, por ejemplo, que fuese, pues no sé, menos u más 2v, ¿vale? Menos 2 más 2v. ¿Quién sería ese vector menos u más 2v? Pues si el vector u lo tenemos aquí representado, menos u es este de aquí. Y 2v sería este vector de aquí, ¿vale? De manera que ahora tenemos que sumar este vector y este vector, dando lugar al vector que estoy representando, ¿vale? Y este vector que estoy representando aquí es el vector que hemos llamado A. ¿Vale? De manera que, ¿cuáles son las coordenadas de este vector? ¿Cuáles son las coordenadas de este vector? Pues sería menos 1, 2. ¿Vale? Las coordenadas en esa base B. Importante señalar que un mismo vector, un vector como este, que tiene como coordenadas 2, 3 en esta base formada por estos dos vectores, si ahora cambio de base, si ahora considero otra base de dos vectores en el plano, es decir, simplemente considero dos vectores que no sean paralelos, los que sean,
Repito que será cambio de base, las coordenadas del vector cambiarían. Siempre que hablamos de las coordenadas de un vector, siempre están referidas a una base, ¿vale? Por eso he puesto aquí que esto es 2, 3 en esta base. Repito que si cambio la base por otra, ahora considero dos vectores diferentes, en vez del vector u que sea este y este el vector v, pues no sé, que el vector u sea por ejemplo este de aquí y el vector v que sea por ejemplo este que tengo aquí. Entonces este vector w también lo podría expresar como combinación lineal de este y de este, pero esa combinación lineal sería diferente a la que tengo aquí, ¿vale? Entonces, si esa combinación lineal es diferente, ¿qué quiere decir? Que las coordenadas de ese mismo vector en la otra base van a ser diferentes. Por tanto, siempre que hablemos de coordenadas de un vector, siempre van a ir referidas a una base. ¿Cuál es la base en la que vamos a trabajar nosotros? Si no se dice lo contrario, pues una base muy concreta que os voy a describir ahora en cuanto borre la pizarra. Bien, vamos a dar un par de definiciones previas que necesitamos. Hemos dicho que dos vectores no paralelos forman una base. Pues bien, cuando estos vectores son ortogonales entre sí, ¿vale? Ortogonales es lo mismo que perpendiculares, es decir, que forman 90 grados, entonces decimos que la base es ortogonal, ¿vale? Una base ortogonal es una base en la que los dos vectores son perpendiculares. Por ejemplo, si tengo un vector como este y un vector como este, forman una base porque no son paralelos y como forman 90 grados decimos que esta base es ortogonal. Pero también podríamos tener otra base, este vector podría ser un poco más corto, el otro un poco más largo y esta base seguiría siendo ortogonal. De hecho, esta base sería diferente puesto que los vectores son diferentes. Por tanto, base ortogonal, base en la que los dos vectores son perpendiculares entre sí. Bien, si además esos vectores son unitarios, y antes se me ha olvidado decir, pero un vector unitario es aquel vector cuyo módulo es 1, decimos que si los dos vectores de la base son unitarios, además de ser perpendiculares entre sí, la base es ortonormal, ¿vale? Así que nos quedamos con estos dos nombres, ortogonal y ortonormal. Entonces, una vez tenemos eso claro, ahora ya vamos a definir la base en la cual vamos a trabajar. Entonces, nosotros vamos a trabajar en una base ortonormal muy concreta que es lo que llamamos la base canónica. Y os la voy a representar y ahora ya entendemos qué es lo que significa esto. Bien, pues este es el sistema de referencia con el que vamos a trabajar. Tenemos el eje cartesiano X de toda la vida y el eje Y. Entonces, considerando estos dos ejes de coordenadas, podemos considerar aquí un par de vectores con los que voy a trabajar. Y los vectores con los que voy a trabajar son este de aquí, que es un vector cuyo módulo es 1, ¿vale? Esto de aquí es el punto 1, 0, ¿vale? Por tanto, este vector que tenemos aquí es un vector unitario, puesto que tiene módulo 1. Y vamos a trabajar también con este otro vector, que también es unitario y que lleva la dirección del eje Y, ¿vale? La dirección positiva del eje X, la dirección positiva del eje Y. Y estos vectores tienen unos nombres concretos, ¿vale? El vector unitario en la dirección positiva del eje Y, ¿vale? Del eje X se le llama Y minúscula. Y el vector unitario en la dirección positiva del eje Y se llama J. Entonces, estos dos vectores forman una base puesto que son vectores no paralelos. Esta base es ortogonal, estos dos vectores son perpendiculares entre ellos y además es ortonormal, ¿vale? Porque son unitarios, tienen módulo 1, ¿vale? Por tanto, esta base ortonormal decimos que es la base canónica, ¿vale? Es la base ortonormal cuyos vectores llevan las direcciones positivas de los ejes de coordenadas. Esta es la base canónica. Y si no se dice lo contrario, esta es la base en la que vamos a trabajar, ¿vale? Para nosotros lo cómodo es trabajar con un sistema cartesiano de toda la vida en el que los ejes son perpendiculares, ¿vale? De manera que, por ejemplo, si ahora yo considero aquí un vector u, por ejemplo, que sea, pues no sé, por ejemplo 3i más 2j, vamos a representar ese vector, que sería 3i más 2j, ¿vale? Pues 3i, si esto es i, 3i sería este vector que llegaría hasta aquí. ¿Y quién sería el vector 2j? Pues 2j sería el vector que partiría del origen y llegaría hasta aquí. Y ahora tengo que hacer la suma de estos dos vectores, tengo que hacer la diagonal del paralelogramo que forman estos dos vectores. Formo el paralelogramo, en este caso el paralelogramo es un rectángulo, puesto que los vectores son perpendiculares, de manera que el vector en cuestión, el vector u, sería este que tenemos aquí. Bien, si esto ahora lo expresamos en coordenadas, ¿vale? Con sus coordenadas como toca, esto sería el vector 3, 2
en esta base, en la base formada por estos dos vectores, que en este caso, fijaos que ya no lo voy a indicar que estoy trabajando en esa base, en la base canónica, porque repito que si no se dice lo contrario, la base en la que yo voy a trabajar va a ser siempre la canónica. Por tanto, el vector u en coordenadas sería, en la base canónica sería el vector 3, 2. Y aquí ya viene una cosa muy importante, muy importante, en la que tenemos que empezar a diferenciar dos cosas que se expresan igual, pero que representan elementos diferentes, ¿vale? Mirad, yo tengo el vector u, que lo he partido del origen de coordenadas y ha terminado aquí. Parte del origen de coordenadas del punto O y termina en este punto que le voy a llamar P. La cuestión es, ¿qué coordenadas tiene este punto P? Pues yo creo que no es muy difícil observar que el punto P tiene como coordenadas 3 de la X, 2 de la Y. Es decir, el punto extremo de este vector que empieza en el origen tiene como coordenadas 3, 2. Claro, este vector u que he trazado aquí, que empieza en el origen y termina en ese punto P, tiene como coordenadas 3, 2. Entonces aquí fijaos que están apareciendo dos elementos que son comunes en algo diferente, ¿vale? Porque hablamos de las coordenadas de un punto, pero también hablamos de las coordenadas de un vector. Y de hecho, este vector y este punto tienen las mismas coordenadas. Pero claro, una cosa es un punto y otra cosa es un vector, son elementos geométricos diferentes. Así que muy importante el significado de cada cosa. Un punto, en realidad, lo que indica es posición, ¿vale? El punto P indica una posición en un punto concreto del plano. Sin embargo, un vector no indica posición, solo que a cada punto, yo le puedo asignar un vector de posición, que sería el vector que parte del origen de coordenadas y termina en ese punto. Por así decirlo, diríamos que el vector u es el vector de posición del punto P. Pero no olvidemos una cosa, el punto P es un punto, y esto indica una posición, en cambio un vector indica algo diferente, un desplazamiento. Un punto es algo fijo, un vector es algo dinámico que indica un desplazamiento. Y es más, voy a añadir más. Si estamos trabajando en una base ortogonal, como es esta, las coordenadas de un vector lo que indican en definitiva es cuánto me desplazo en horizontal y cuánto me desplazo en vertical para ir del origen al extremo. Olvidémonos aquí de los ejes y demás, y me voy a centrar en este vector. Ese vector, y me lo dibujo aquí aparte otra vez, ¿vale? El vector u, que es este de aquí. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Yo sé que este vector tiene como coordenadas 3, 2, ¿vale? ¿Qué quiere decir que ese vector tiene como coordenadas 3, 2? Pues eso quiere decir que para ir del origen al extremo he avanzado 3 unidades en horizontal y he avanzado 2 unidades en vertical. Pero aquí estas coordenadas no indican posición como tal, porque claro, este vector, siendo el mismo que este, fijaos que empezaría en un punto diferente, ¿vale? Este punto ya no es el origen de coordenadas, el origen de coordenadas está aquí, y este punto no es el origen de coordenadas, y este punto de aquí no es el punto P. Sin embargo, este vector y este son equiponentes, son el mismo vector. Empezando en punto diferente y acabando en punto diferente, el vector es el mismo. Pero repito que las coordenadas del punto indican las coordenadas de una posición concreta, en cambio las coordenadas de un vector indican el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical para ir del origen al extremo. Por eso, siendo coordenadas, ambas cosas representan cosas diferentes. Esto indica posición, esto indica movimiento. Luego, aparte está que a cada vector, a cada punto le puedo asignar un vector de posición. Pero eso es otra cuestión. Así que muy importante. Entonces, una vez tenemos ya las coordenadas de un vector, esto ya nos va a permitir definir todas estas operaciones que hemos visto antes, como el producto de un escalar por un vector y la suma de vectores, la vamos a poder definir ya de una manera analítica, que es la manera con la que luego vamos a trabajar en todos los ejercicios de vectores que vamos a ver, ¿vale? Así que voy a borrar la pizarra y pasamos a ver las operaciones con vectores ya mediante coordenadas. Bien, vamos a verlo con un ejemplo y luego ya lo generalizamos para un caso cualquiera, ¿vale? Tenemos los vectores u y v, u de coordenadas 1, 2, v de coordenadas 3, 1, como no se dice lo contrario, estamos en la base canónica, ¿vale? Y entonces vamos a ver cuáles son las coordenadas del vector suma. Entonces, para ello lo vamos a ver primero gráficamente con lo que hemos definido al principio del vídeo, ¿vale? Entonces voy a representar el vector 1, 2, ¿vale? El vector 1, 2 pues sería un vector tal como este de aquí.
¿vale? Vector que empezaría, por ejemplo, en el origen de coordenadas y terminaría aquí. Bien, este sería el vector u, ¿vale? Y ahora a continuación lo quiero sumar con el vector 3, 1, ¿vale? Entonces, para hacer la suma gráfica, lo cómodo es que el extremo de un vector coincida con el origen del otro vector. ¿Vale? ¿Qué quiere decir el vector 3, 1? ¿Vale? Vector 3, 1 quiere decir que para ir del origen a su extremo avanzo 3 en horizontal y 1 en vertical. Bien, si avanzo 3 en horizontal y parto de este punto, vamos a llegar hasta este punto de aquí. Y si ahora avanzo 1 en vertical, subo 1 hacia arriba, llegaré hasta aquí. ¿Lo veis? Ahora trazo este vector y este de aquí va a ser el vector v. ¿Lo veis? Para ir de aquí a aquí he avanzado 3 unidades en horizontal y una en vertical, que es lo que representan en definitiva las coordenadas de un vector. Vale, entonces, si este es el vector u y este es el vector v, sabemos por lo que hemos dicho al principio que la suma de dos vectores será la diagonal del paralelogramo. Por tanto, el vector suma empieza donde empieza el vector u y termina donde termina el vector v, ¿vale? Sería este vector que tenemos aquí. Y entonces ahora vamos a ver gráficamente cuáles son sus coordenadas, ¿vale? Esto sería, como digo, el vector, repito, u más v. ¿Qué coordenadas tiene este vector? Pues vamos a ver, para ir del origen al extremo, ¿cuánto hemos avanzado en horizontal? En horizontal hemos avanzado, hemos ido desde aquí hasta aquí. Esto es 1, 2, 3, 4 unidades. Hemos llegado hasta aquí. Hemos avanzado de aquí a aquí 4 unidades. En horizontal y en vertical, ¿cuánto? Para ir desde aquí hasta aquí arriba, he subido 3 unidades en vertical. Por tanto, las coordenadas del vector u más v, estaréis de acuerdo conmigo que son 4, 3. Por tanto, la cuestión es... Una vez tenemos esto claro, ¿de dónde salen este 4, 3 a partir del vector 1, 2 y 3, 1? Pues yo creo que no es muy difícil observar, ¿no?, que la suma de dos vectores se obtiene sumando coordenada a coordenada, la x con la x y la y con la y. 1 más 3, 4, 2 más 1, 3. Es decir, en general, si yo tengo un vector u de coordenadas u sub 1, u sub 2 y un vector v de coordenadas v1, v2, el vector suma u más v va a tener como coordenadas, la coordenada x va a ser u1 más u2, la coordenada y va a ser v1 más v2. ¿Lo veis? De esta manera ya tenemos cómo analíticamente con coordenadas podemos sumar dos vectores, lo cual es bastante lógico. ¿Vale? Una vez esto lo tenemos claro, ahora vamos a ver la siguiente operación de la que hemos hablado antes, que era cómo multiplicar un vector por un escalar. ¿Vale? Así que vamos a borrar y lo vemos. Bien, supongamos que tenemos el vector 2, 1, de coordenadas 2, 1, que voy a representar. Tendríamos un avance de 2 en horizontal y 1 en vertical, ¿vale? De manera que el vector este sería este que estoy trazando aquí. Este sería el vector u. Imaginemos que ahora este vector lo quiero multiplicar por un número, ¿vale? Por ejemplo, por 2, ¿vale? Vamos a representar el vector 2u. Entonces, el vector 2u sería un vector que llevaría la misma dirección que este, el mismo sentido, puesto que al multiplicar por 2 el ser positivo mantiene el sentido, y el módulo sería el doble, ¿vale? Por tanto, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que el vector en cuestión va a ser este de aquí, empezaría aquí y terminaría aquí. Esto sería el vector, como digo, 2 por u. Empieza aquí y termina aquí. Bien, la cuestión es, si he hecho eso, si hago esto que estoy representando aquí, ¿qué coordenadas tendrá este vector? Empieza aquí y termina aquí. ¿Cuánto hemos avanzado en horizontal para ir desde aquí hasta aquí? Pues yo creo que no es muy difícil observar que llegamos aquí hasta el punto 4 y aquí llegamos hasta el punto 2. Por tanto, el vector 2u, ¿qué coordenadas tiene? Si empiezo aquí y termino aquí, he avanzado 4 en horizontal y 2 en vertical, ¿vale? Por tanto, estamos hablando del vector 4, 2. Por tanto, si yo tengo un vector y lo multiplico por un escalar, ¿eso en qué se traduce en las coordenadas? Pues simplemente que el escalar ha de multiplicar a cada una de las coordenadas. Es decir, en general, si yo tengo un vector u de coordenadas u sub 1, u sub 2, el vector k por u, que va a ser un vector paralelo, simplemente se obtiene multiplicando por k cada una de las coordenadas. ¿Está claro? Y de esta manera pues ya tendríamos la forma de obtener esto. Entonces fijaos que cuando tengo dos vectores que son paralelos, que van en la misma dirección, lo que ocurre es que sus coordenadas son proporcionales. Y esto es muy útil, muy interesante para comprobar luego si dos vectores son paralelos, y esto se ve en muchos ejercicios de geometría analítica. Simplemente tengo que ver si las coordenadas de los vectores son o no proporcionales, ¿vale? En el caso de que las coordenadas de los vectores sean proporcionales, decimos que los vectores llevan la misma dirección o que son paralelos. Vale, entonces, esto ya lo tenemos visto, ya hemos visto las operaciones fundamentales, cómo se harían con coordenadas, y entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, para ello voy a borrar y avanzamos.
Bien, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a dar? Pues vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Vale, el ejercicio dice lo siguiente: vamos a calcular las coordenadas del vector W, que tiene como coordenada 9, 7, en la base formada por los vectores U y V. Entonces, importante, mirad, el vector W tiene estas coordenadas. ¿En qué base? Como no se dice lo contrario, esto está en la base canónica, ¿vale? Entonces, las coordenadas de este vector en la base canónica son 9, 7. Eso quiere decir que el vector W, esto es 9 por I, ¿vale? Más 7 por J. Pero lo que me está pidiendo el ejercicio es que dé las coordenadas de este vector en la base, no la formada por I y por J, sino la formada por estos dos vectores. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es comprobar que efectivamente los vectores U y V forman una base. Y eso es tan sencillo como comprobar, como observar que los vectores U y V no son paralelos. Y estos dos vectores yo veo que no son paralelos por lo que hemos dicho hace un momento, porque sus coordenadas no son proporcionales. Yo estoy observando que las coordenadas de este vector y este no son proporcionales. Es decir, si yo divido 1 entre 3, ¿vale? 1 entre 3 me sale distinto a si divido menos 1 entre 5. Entonces, como las coordenadas no son proporcionales, quiere decir que estos dos vectores no son paralelos, por tanto forman una base. Bien, entonces ahora lo que quiero es calcular las coordenadas de este vector W en esta base. Entonces, si U y V forman una base, el vector W lo puedo expresar como combinación lineal de U y de V. Eso quiere decir que el vector W lo puedo expresar de la siguiente manera, como un numerito, por ejemplo A multiplicado por U, más otro numerito, por ejemplo B multiplicado por V. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir que el vector W lo puedo expresar como combinación lineal de U y de V, y estos dos numeritos que obtenga aquí van a ser las coordenadas del vector W en la base que forman U y V. ¿Vale? Y aquí el objetivo ahora es calcular esta A y esta B, que precisamente, como digo, serán las coordenadas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues fijaos, muy sencillo. Venga, ¿quién es el vector W? El vector W tiene como coordenadas 9, 7 en la base canónica. Esto va a ser igual a A por las coordenadas del vector U, que son 1 menos 1, también en la base canónica, ¿vale? Estas son las coordenadas de este vector en la base canónica. Y esto más B multiplicado por el vector V, cuyas coordenadas son 3, 5 en la base canónica. Entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? Fijaos, aquí tengo 9, 7, esto es igual a... ¿Y qué operación matemática tengo aquí? Tengo el producto, la multiplicación de un escalar por un vector, y ya hemos visto hace un momento, ¿vale?, que para multiplicar un numerito por un vector, este numerito multiplicaba cada una de las coordenadas, ¿vale? Eso ya lo hemos visto hace un momento. Por tanto, aquí tengo A por 1 que es A y A por menos 1 que es menos A. Y ahora más, y aquí lo mismo, el número B multiplicado por el vector 3, 5, aquí obtengo 3B, 5B. ¿Vale? De manera que aquí a la izquierda tengo el vector 9, 7, esto es igual a... ¿Y qué me queda aquí? Una suma de ¿qué? De dos vectores. Y ya hemos visto que dos vectores se sumaban sumando la X con la X y la Y con la Y. De manera que me queda la coordenada X será A más 3B y la coordenada Y será menos A más 5B. De manera que aquí finalmente ¿qué me queda? Un vector igual a otro vector. Para que dos vectores sean iguales, han de ser iguales sus coordenadas. Esto tiene que ser igual a esto y esto tiene que ser igual a esto. Es decir, se ha de cumplir que A más 3B sea igual a 9 y se ha de cumplir también que menos A más 5B sea igual a 7. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un sistema de ecuaciones, ¿vale? Entonces esto ya pues lo resolvemos rápidamente. Sumo las ecuaciones, aquí las A se cancelan y tengo 3B más 5B, pues esto es 8B. Y aquí 9 más 7, que son 16, ¿vale? Por tanto, de aquí ya se deduce que B es 16 entre 8, 2. Ya tenemos que B es igual a 2. Despejamos de aquí A, ¿vale? Pues A es igual a 9 menos 3B, ¿vale? 9 menos 3B sería 9 menos 3 por 2. Esto es igual a 3, ¿vale? Por tanto, A es igual a 3. Por tanto, ¿esto qué es lo que quiere decir? Fijaos, acabo de comprobar que W es igual 3 veces el vector U más 2 veces el vector V. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que las coordenadas del vector W son 3, 2 en la base B formada por esos dos vectores U y V, que es lo que me pedía el ejercicio. Calcula las coordenadas de W en la base formada por estos dos vectores. ¿Vale? Y no perdamos de vista también lo que os decía, que el vector W, tal y como me lo daba el ejercicio, puesto que sus coordenadas eran 9, 7 en la canónica, esto era 9i más 7j, ¿vale? Por tanto, estas son las coordenadas 9, 7, pero en otra base. ¿En qué base? En la formada por los vectores i
j. Cuando no me dicen nada, todo esto no hace falta que lo escriba. Si a mí me dicen el vector 9, 7, yo ya sobreentiendo que estamos trabajando en esta base. Pero con esto lo que os quiero decir, y es lo importante, es que las coordenadas de un vector son diferentes de una base a otra. La base nos marca como el sistema de referencia en el cual estamos trabajando. Por tanto, no es lo mismo trabajar en un sistema de referencia formado por estos dos vectores, que son unitarios y perpendiculares entre sí, a estos dos que en un principio no son perpendiculares y tampoco son unitarios, ¿vale? Estamos trabajando con un sistema de referencia diferente, por tanto el mismo vector W tiene 3 de U y 2 de V, pero es que al mismo tiempo tiene 9 de I y 7 de J, ¿vale? Por eso las coordenadas son diferentes siendo el mismo vector, porque estamos cambiando el sistema de referencia al trabajar de una base a otra. Así que este ejercicio es de los clásicos, de los importantes para entender bien los conceptos. Pues una vez esto lo tenemos claro, si no me falla la memoria, creo que ahora vamos a pasar a hablar de una de las operaciones más importantes con vectores, que es el producto escalar, ¿vale? Así que voy a borrar y os lo confirmo. Bien, como decía, vamos a empezar a hablar de uno de los conceptos claves de este vídeo, que es el producto escalar de dos vectores y todas las repercusiones que esto va a tener, como vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero de todo que nos llame la atención, producto escalar de dos vectores. Tengo dos vectores, por ejemplo, U y V, y estoy hablando del producto escalar, ¿vale? Producto escalar quiere decir que el resultado de esa operación, de esos dos vectores, ¿vale? La multiplicación de esos dos vectores, ese producto de dos vectores, me va a dar un escalar, es decir, me va a dar un número, no me va a dar un vector, ¿vale? Así que nos quedamos con esto, importantísimo. Producto escalar de dos vectores da como resultado un numerito, es decir, un escalar. Entonces, si tengo dos vectores U y V, ¿vale? El producto escalar de esos dos vectores se define de la siguiente manera, ¿vale? Esto es por definición. Se define de la siguiente manera. Es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿vale? Si yo tengo dos vectores, U y V, forman aquí un ángulo alfa, el que sea, pues el producto escalar de estos dos vectores va a ser lo que mide el primer vector multiplicado por lo que mide el segundo vector multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Ya diréis, ¿y esto de dónde sale? Esto simplemente es una definición, no le demos más vueltas. Solo que esta definición tiene un sentido muy importante para luego concluir una serie de cuestiones, ¿vale? A partir de esta definición luego vamos a poder obtener la expresión analítica. Es conveniente que el producto escalar se defina de la siguiente manera. Entonces, de aquí yo para empezar ya saco una serie de conclusiones, ¿vale? Lo que llamamos la propiedad fundamental del producto escalar. Mirad, yo tengo que si dos vectores son ortogonales, ¿vale? Son perpendiculares, si dos vectores son perpendiculares y este se representa mediante este símbolo, pues podemos concluir directamente que el producto escalar de los dos vectores me va a dar 0. ¿Por qué? Pues si dos vectores son perpendiculares forman 90 grados entre ellos. Si forman 90 grados, aquí tendré el módulo del primer vector, el que sea, por el módulo del segundo vector, el que sea, por el coseno de 90. Coseno de 90 sabemos que es 0. ¿Vale? Por tanto, el producto escalar me va a dar 0. Así que nos metemos esto en la cabeza, muy importante. Si tengo dos vectores que son perpendiculares, entonces el producto escalar de ellos es 0. Pero al revés no siempre es así, ¿vale? Si el producto escalar es 0, puede pasar dos cosas. O los vectores son perpendiculares o alguno de ellos es el vector nulo. Es decir, para que al final este producto escalar te dé 0, o bien esto es 0, o bien alguno de estos dos factores son 0. Si el módulo de U o el módulo de V es 0, quiere decir que el vector mide 0. Y si el vector mide 0, ¿qué quiere decir? Que el vector es el vector nulo, ¿vale? El vector nulo es un vector muy especial. Es un vector cuyo origen y extremo es el mismo punto. Por tanto, es un vector que geométricamente lo veríamos como un punto. Por tanto, si el producto escalar es 0, es o bien porque alguno de los dos vectores es el vector nulo, o bien porque los vectores son ortogonales. Bien, pues una vez tenemos esto claro, vamos a ver una serie de propiedades que cumple el producto escalar. La primera de ellas que cumple es la conmutativa. La propiedad conmutativa, ¿qué quiere decir? Pues en definitiva lo que nos viene a decir es que el producto escalar de U por V va a ser igual al producto escalar de V por U. Lo cual es bastante lógico atendiendo a la definición. El producto escalar de U por V es el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman U y V. Y el producto escalar de V por U será el módulo de V por el módulo de U por el coseno del mismo ángulo.
¿Vale? ¿Qué es lo que cambia de una a la otra? Pues el orden en el cual he multiplicado los módulos de los vectores, pero eso es indiferente. Por tanto, el producto escalar cumple la propiedad conmutativa. Hay más propiedades, tenemos la asociativa. Si yo tengo el producto escalar de u por v multiplicado aquí por otro escalar, pues esto tenemos que es igual a lambda por u multiplicado por v, ¿vale? Y esto es lo mismo al final que u, producto escalar, por lambda por v. ¿Vale? Esta propiedad no la voy a demostrar, ¿vale? Pero esto se demostraría de manera muy sencilla. ¿Qué más? Y ahora una que es clave y fundamental, que es la distributiva. Propiedad distributiva, pues tenemos el producto escalar de u por la suma de dos vectores de v más w. Esto es igual a u por v más u por w. Y esta propiedad que nos puede parecer muy evidente, puesto que esto lo conocemos con números reales, ¿no? Esto lo hemos hecho en secundaria toda la vida, ¿no? Aplicar la propiedad distributiva. Con vectores es importante ver que también se cumple, ¿vale? Y como esto no es tan inmediato, lo voy a demostrar, ¿vale? Vamos a hacer aquí ahora una demostración matemática. Entonces, para ello voy a hacer lo siguiente. Mirad, voy a representarme los vectores v y w de la siguiente manera. Esto, por ejemplo, el vector v, este sería el vector w, ¿vale? De manera que aquí me aparece la suma de v y w. La suma de v y w es la diagonal del paralelogramo que forman estos dos vectores. Sería este vector de aquí. Esto sería v más w, ¿vale? Y ahora el vector u me lo voy a representar aquí, así. Entonces, voy a hacer ahora lo siguiente, mirad. Voy a representar ahora aquí esto de aquí. Esto que estoy representando aquí, le voy a poner un nombre, ¿vale? Esto es lo que llamamos la proyección del vector v sobre el vector u. Lo voy a representar así. De esto luego hablaremos más adelante. Más adelante voy a hablar un poco más detenidamente de las proyecciones, ¿vale? Pero si esto es el vector u y esto es el vector v, digamos que la sombra que crearía el vector v sobre el vector u sería esto de aquí, pues esto es lo que llamamos la proyección de v sobre u. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver esta proyección a qué sería igual. Imaginemos que el ángulo que forman v y u es un ángulo, por ejemplo, alfa. De manera que, si yo calculo el coseno de alfa en este triángulo rectángulo sería cateto contiguo partido hipotenusa. Cateto contiguo sería la proyección de v sobre u partido la hipotenusa. La hipotenusa es lo que mide esto, que eso es el módulo de v, ¿vale? El módulo de v. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues que la proyección de v sobre u, esto va a ser igual al módulo de v por el coseno de alfa. Bien, ahora voy a calcular el producto escalar de u por v, ¿vale? El producto escalar de u por v, por definición esto es el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman u y v, que es precisamente el ángulo alfa, ¿vale? ¿Lo veis? El ángulo alfa que he marcado aquí es el ángulo que forman u y v. Aquí me está apareciendo módulo de v por coseno de alfa. Módulo de v por coseno de alfa, esto es lo que hemos llamado la proyección de v sobre u, ¿vale? Que reemplazo aquí. Por tanto, nos quedamos con esto, que el producto escalar de u por v es igual al módulo de u por la proyección de v sobre u. Del mismo modo, si yo hago el producto escalar de u por w, ¿esto a qué va a ser igual? Siendo la misma nomenclatura que tengo arriba, será el módulo de u multiplicado por la proyección, en vez de ser de v sobre u, de este sobre este, ahora va a ser de este sobre este, es decir, de w sobre u. Vale, y ahora me voy aquí a mi dibujo. ¿Quién es la proyección de w sobre u? W es este vector y u es este, ¿vale? La proyección de w sobre u va a ser esto que tenemos aquí, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Esto sería la proyección, repito, de w sobre u. Entonces, y finalmente nos damos cuenta que esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí estoy viendo que es la proyección de ¿quién? Esto es la proyección del vector v más w sobre u, ¿vale? De manera que yo tengo que el producto escalar de u por v más w, esto a que va a ser igual al módulo del primer vector, ¿vale? Módulo de u, ¿vale? Y ahora por la proyección de ¿quién? De este vector sobre este, es decir, la proyección de v más w sobre u. Pero es que fijaos cómo, según hemos dicho aquí, la proyección de v más w sobre u, que es esto de aquí, es esta proyección más esta proyección. Bien, si aquí ahora aplico propiedad distributiva, tengo esto por esto más esto por esto. Vale, entonces me queda aquí módulo de u por la proyección de v sobre u. ¿Quién es eso? Módulo de u por la proyección de v sobre u. El producto escalar de u por v. Más, y aquí me queda módulo de u por la proyección de w sobre u. Módulo de u por la proyección de w sobre u. Esto es el producto escalar de u por w.
Así que no perdamos de vista aquí toda la cadena de razonamiento. Tenemos que el producto escalar de u por v más w, hemos acabado concluyendo que esto es igual a u por v más u por w, que era la propiedad distributiva que pretendíamos demostrar, ¿vale? Así que ya lo tenemos, nos quedamos con este resultado que ahora lo vamos a utilizar. Bien, pues esto lo tenemos claro, vamos a avanzar un poco más y vamos a ver de qué manera obtener la expresión analítica del producto escalar. Entonces ya hemos visto que el producto escalar lo definimos de esta manera, ¿vale? El producto escalar de dos vectores, hemos dicho que es módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forman. Sin embargo, ya os adelanto una cosa, y que es que esta no es la forma más práctica de calcular el producto escalar de dos vectores. Entonces, vamos a ver cómo hacerlo a partir de sus coordenadas. ¿Vale? Entonces, supongamos que tenemos el vector u, cuyas coordenadas son u1, u2, y el vector v, cuyas coordenadas son v1, v2. ¿Vale? Si no se dice lo contrario, estamos trabajando en la base canónica. ¿Vale? Si estoy trabajando en la base canónica, ¿qué quiere decir? Pues que si las coordenadas son u1, u2 en la base canónica, esto es u1 multiplicado por el vector i más u2 multiplicado por el vector j. Del mismo modo, pues las coordenadas de v son estas, pues aquí tendremos lo siguiente. Bien, entonces ahora el objetivo es calcular el producto escalar de u por v. Entonces, ¿quién es el vector u? Reemplazo por lo que tengo allí. Por el vector v, reemplazo por lo que tengo aquí. Bien, y no perdamos de vista que esto es producto escalar, ¿vale? Este producto que tenemos aquí es escalar. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues aplicar las propiedades que hemos demostrado, ¿vale? Para multiplicar esto por esto, aquí puedo aplicar la propiedad distributiva. Entonces, esto sería esto multiplicado por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y esto lo puedo utilizar porque sé que el producto escalar cumple la propiedad distributiva que he demostrado hace un momento. Por tanto, me quedará esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más finalmente esto por esto. Bien, también habíamos hablado de que el producto escalar cumplía la propiedad asociativa, ¿vale? Por tanto, esto me permite aquí reordenar, poner por una parte la multiplicación de los escalares y luego la multiplicación escalar de los vectores. Pues bien, vamos avanzando un poco más, que no nos raya aquí tanta operación. Mirad, aquí tengo el producto de dos numeritos, ¿vale? U1 y V1 son escalares, ¿vale? Estos son numeritos. Y aquí tengo el producto escalar de dos vectores, ¿vale? Y todos los términos tienen la misma estructura. ¿Vale? Entonces vamos a razonar aquí lo siguiente. Vamos a calcular el producto escalar de i por i. Entonces, si hago el producto escalar de i por i, ¿vale? Y aquí voy a aplicar la definición del producto escalar, que es lo único que sé aplicar por ahora. El producto escalar de dos vectores es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Si estos dos vectores son el mismo vector, ¿qué ángulo forman dos vectores que son el mismo vector? Pues 0 grados, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? El módulo de i, ¿vale? Por definición, i es el vector unitario en la dirección positiva del eje x. El módulo de i es 1. Por el módulo de i, que es 1, por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. 1 por 1 por 1, ¿cuánto es? 1. Por tanto, sabemos que esto de aquí es 1. Ahora voy a calcular i por j. I multiplicado por j. Esto será, por definición, el módulo de i por el módulo de j por el coseno del ángulo que forman i y j, ¿vale? Como estamos en una base ortonormal, este es el vector en la dirección del eje x y el vector en la dirección del eje y, pues forman 90 grados. Y el coseno de 90 sabemos que es 0. Por tanto, 0 por 1, pues esto al final va a ser 0. Por tanto, este término de aquí, esto es 0. Por el mismo motivo podemos razonar que j por i va a ser 0 y que j por j va a ser 1. Por tanto, fijaos al final qué es lo que me queda. ¿Qué es lo que me queda? Tengo finalmente que esto es u1 por v1, por 1, que ya no lo pongo, más, esto es 0, finalmente más u sub 2 por v sub 2. Por tanto, en definitiva, y me quedo con este resultado, si tengo dos vectores u y v con sus coordenadas, ¿vale? El producto escalar de esos dos vectores, si la base es ortonormal, se calcula de la siguiente manera. Es la coordenada x del primer vector por la coordenada x del segundo vector, más la coordenada y del primer vector por la coordenada y del segundo vector. Tan sencillo como eso es esto por esto más esto por esto. Y esa operación, como digo, da un numerito, da un escalar, por eso se llama producto escalar. ¿Vale? Y esto que acabamos de obtener aquí ahora tiene unas implicaciones muy importantes que ahora vamos a ver. Vamos a verlo con un ejemplo. Primero, si tengo, yo qué sé, pues el vector u de coordenadas 3, 2 y el vector v de coordenadas
1, 5, y yo quiero calcular el producto escalar de estos dos vectores, tal y como hemos dicho, es tan simple como hacer esto por esto más esto por esto, es decir, sería 3 por 1 más 2 por 5, ¿vale? Es decir, esto sería 13. El producto escalar de estos dos vectores sería 13. Es un ejemplo solamente. Entonces, esto tiene una serie de implicaciones. Mirad, una de ellas lo que me va a permitir es, a partir de un cierto vector, obtener las coordenadas de un vector que sea perpendicular. Me explico. Si yo tengo un vector u de coordenadas a, b, y ahora quiero obtener un vector v que sea perpendicular a este, ¿de qué manera lo obtengo? Y fijaos qué cosa más sencilla. Yo sé que si dos vectores son perpendiculares, por lo que hemos dicho antes, su producto escalar vale 0. Y ahora ya sé cómo se calcula la expresión analítica del producto escalar. Por tanto, se trataría de buscar aquí ahora un vector tal que al hacer el producto escalar de este por este me dé 0. Y eso es tan fácil conseguirlo como hacer lo siguiente: invertir las coordenadas y cambiar un signo. Por ejemplo, así. ¿Lo veis? He invertido las coordenadas y he cambiado un signo. Podría haber cambiado este o el otro, es indiferente. Si yo ahora hago el producto escalar de estos dos vectores, ¿qué me quedaría? Sería esto por esto, es decir, sería a por menos b más b por a. Y esto es obvio que vale 0, ¿no? Con esto se cancela, eso vale 0. Por tanto, si el producto escalar de estos dos vectores es 0 y ninguno de los vectores es el vector nulo, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Pues que los vectores u y v son perpendiculares, son ortogonales. Por tanto, esto va a ser muy útil en geometría cuando, dado un vector, quiera construir un vector perpendicular, simplemente voy a invertir el orden de las coordenadas y voy a cambiar un signo. Esto no es la única implicación así importante que tiene el producto escalar. Esto tiene más implicaciones. Una de ellas es la que nos va a permitir calcular el módulo de un vector. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector u de coordenadas u sub 1, u sub 2, yo ahora lo que quiero, lo que busco es obtener una expresión que me permita calcular el módulo de este vector a partir de sus coordenadas. Entonces, esto lo voy a razonar a partir del producto escalar. Entonces voy a hacer lo siguiente, mirad, voy a considerar el producto escalar de u por u. El producto escalar de u, por definición, ¿vale? Esto es el módulo de u por el módulo de u por el coseno del ángulo que forman u y u. Como u y u son el mismo vector, forman 0 grados, ¿vale? El coseno de 0 vale 1. Por tanto, aquí me queda módulo de u por módulo de u, eso es módulo de u al cuadrado. Por tanto, acabo de ver que el producto escalar de u por u es igual al módulo de u al cuadrado. Si yo ahí despejo el módulo de u, ¿vale? Puesto que aquí está elevado al cuadrado y quiero despejar, ¿qué tengo que hacer? Tomar la raíz cuadrada, ¿vale? La raíz cuadrada de u por u. El módulo de un vector se puede ver como la raíz cuadrada del autoproducto escalar. ¿Sabemos calcular el producto escalar de dos vectores? Sé la expresión analítica del producto escalar de dos vectores, ya lo hemos visto antes. Producto escalar de dos vectores, ¿vale? Yo quiero hacer aquí el producto escalar de u, de coordenadas u sub 1, u sub 2, con el vector u, cuyas coordenadas son las mismas, u sub 1, u sub 2. ¿Cómo se hace el producto escalar de dos vectores? Hemos dicho que es esto por esto más esto por esto. Es decir, me quedaría u sub 1 por u sub 1 más u sub 2 por u sub 2. Es decir, ¿raíz cuadrada de qué? U sub 1 por u sub 1, ¿qué es? U sub 1 al cuadrado, más u sub 2 por u sub 2, ¿qué es? U sub 2 al cuadrado, lo cual me permite obtener la expresión que me va a dar el módulo de un vector a partir de sus coordenadas. Si yo tengo un vector u, cuyas coordenadas son u sub 1, u sub 2, el módulo del vector es raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Y esto es bastante lógico, porque esto no deja de ser un resultado geométrico que conocéis de toda la vida. Pongo un ejemplo. Supongamos que estamos hablando del vector u de coordenadas 3, 4. Y quiero calcular el módulo de este vector, ¿vale? Por lo que acabamos de ver, el módulo de este vector, que será la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Vale? Es decir, raíz cuadrada de 9 más 16, raíz cuadrada de 25, que es 5. Vale, voy a ver esto geométricamente, gráficamente. ¿Qué es esto? Si tengo el vector 3, 4, ¿vale? ¿Qué quiere decir que tengo un vector cuyas coordenadas son 3, 4 en la base canónica, ¿vale? Porque estoy en la base canónica. Eso quiere decir que este vector, para ir de su origen a su extremo, he avanzado 3 unidades en horizontal y 4 en vertical. De manera que yo lo que quiero es calcular el módulo de u, lo que mide esto. Pero claro, la medida de esto, ¿qué es? Simplemente la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son 3 y 4. ¿Vale? Por tanto, por el teorema de Pitágoras, esto simplemente es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. La raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Por tanto, esto no deja de ser más que el teorema
de Pitágoras, ¿vale? ¿Está claro? Por tanto, nos quedamos con este resultado. ¿Cómo calcular el módulo de un vector a partir de sus coordenadas? ¿Vale? Pero esto no es la única implicación del producto escalar. Hay otra muy interesante también que nos va a permitir calcular el ángulo que forman dos vectores. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Mirad, sabemos por definición que el producto escalar de u por v, esto es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Vale? Si yo aquí despejo el coseno de alfa, esto tengo que es igual al producto escalar de u por v partido el módulo de u por el módulo de v. Si estos vectores tienen sus coordenadas, el vector u tiene como coordenadas u sub 1, u sub 2 y el vector v tiene como coordenadas v1, v2, fijaos que el coseno de alfa quedaría producto escalar de u por v, producto escalar de estos dos vectores, ¿qué sería? Pues u sub 1 por v sub 1 más u sub 2 por v sub 2 partido módulo de u ya sabemos que eso es la raíz cuadrada de u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado por módulo de v, que será la raíz cuadrada de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. De manera que, fijaos, esta expresión que tenemos aquí me da el coseno del ángulo que forman dos vectores única y exclusivamente a partir de sus coordenadas. Por tanto, sabiendo el coseno del ángulo que forman dos vectores, haciendo el arco coseno, voy a poder calcular perfectamente, como digo, el ángulo entre dos vectores. Simplemente venir aquí y reemplazar, ¿vale? Esto no lo aprendes de memoria, la fórmula, ¿vale? Yo sé que esto sale a partir del producto escalar. Pues bien, vamos a ver la última implicación que se me ocurre del producto escalar que nos va a permitir calcular proyecciones de un vector sobre otro vector. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Tenemos, por ejemplo, aquí un vector u, ¿vale? Y aquí vector v. Y pretendo proyectar el vector u sobre el vector v. De esto ya hemos hablado antes cuando hemos demostrado la propiedad distributiva del producto escalar, ¿vale? Entonces, la proyección del vector u sobre el vector v va a ser esta longitud que tenemos aquí. Esto es lo que llamamos la proyección de u sobre v. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo obtener una expresión para esta proyección. Entonces, vamos a llamar alfa al ángulo que forman u y v. Entonces, aquí me queda un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces yo tengo que el coseno de ese ángulo alfa va a ser cateto contiguo partido hipotenusa. El cateto contiguo es la proyección de u sobre v partido la hipotenusa. La hipotenusa no es el vector u, sino el módulo del vector u. Por tanto, si de aquí despejamos, ¿qué tenemos? Pues que la proyección de u sobre v, esto va a ser igual al módulo de u por el coseno del ángulo que forman u y v. Pero claro, hemos visto hace un momento que el coseno del ángulo que forman dos vectores se puede calcular a partir del producto escalar, ¿vale? Por tanto, aquí me queda módulo de u y ahora por el coseno de alfa, ya hemos visto hace un momento que eso era igual al producto escalar de u por v, ¿vale? El producto escalar de u por v partido el módulo de u por el módulo de v. Entonces, si el módulo de u es distinto de 0, ¿vale? Si el vector u no es el vector nulo, aquí voy a poder tachar sin ningún problema, ¿vale? Por tanto, aquí me queda finalmente que esto es producto escalar de u por v partido el módulo de v. Por tanto, aquí ya tenemos una expresión que nos va a permitir calcular la proyección de u sobre v. ¿Vale? Pero fijaos que vamos a concretar un poco más. Esta proyección que acabo de calcular aquí, vamos a analizar, ¿eso qué es? ¿Un vector o es un escalar? Pues mirad, vamos a analizar esto. El producto escalar de u por v, esto da como resultado un número, un escalar. Y el módulo de v, lo que mide el vector v, es un escalar. Escalar entre escalar, esto es un escalar. Es decir, esto es una magnitud escalar, ¿vale? Esto de aquí es un numerito, no es un vector, ¿vale? Por tanto, esto le vamos a poner un nombre concreto. Esto es lo que llamamos el segmento proyección, ¿vale? Porque la proyección de un vector sobre otro tiene dos elementos. Lo que es el segmento proyección y lo que es el vector proyección, ¿vale? Esto sería el segmento proyección, pero claro, estamos hablando de lo que mide esto. Pero claro, esto también lo puedo ver como un vector, ¿vale? Lo puedo ver como un vector, sería este vector de aquí. Esto sería el vector proyección, ¿vale? Y esto lo represento así, la proyección de u sobre v, pero encima le voy a poner la flechita de vector. Esto en realidad sería el módulo, el segmento proyección sería el módulo del vector proyección. Entonces, ahora la cuestión es, ¿cómo obtengo este vector proyección? Pues mirad, yo por lo pronto sé que este vector proyección es un vector paralelo a v. Entonces, si ese vector proyección es un vector paralelo a v, seguro que se puede obtener de la siguiente manera.
como multiplicando el vector v por un numerito k que no sé quién es, ¿vale? Que ahora voy a determinar. Entonces ahora, ¿de qué manera voy a obtener este numerito? Pues fijaos, por lo pronto lo que voy a hacer va a ser obtener el vector unitario en la dirección de v. Y eso se consigue simplemente haciendo lo siguiente. Si el vector v tiene un cierto módulo y ahora lo multiplico ese vector por un numerito, bueno, lo divido por un numerito que es el módulo de ese vector, este vector que tengo aquí es unitario, tiene módulo 1. ¿No? Pensemos, si el vector v tiene módulo 2 y ese vector ahora lo multiplico por un medio, pues ese vector ahora va a tener módulo 1. Por tanto, obtener un vector unitario a partir de un cierto vector simplemente es multiplicando por 1 partido su módulo. ¿Vale? Por tanto, este vector que tenemos aquí es un vector que lleva la dirección de v y ya es unitario. Pero claro, yo lo que no quiero, pero el vector que yo busco es este de aquí, no es unitario. ¿Vale? Ese vector, ¿qué módulo tiene? Esta proyección. ¿Y esta proyección quién es? ¿Qué es por lo que tengo que multiplicar? Pues justamente el segmento proyección. Esto sería u por v partido el módulo de v. Espero que esto quede claro. Mirad, esto es el vector v que tiene su módulo, el que sea. Si lo multiplico por 1 partido su módulo, ahora este vector es unitario, ¿vale? Este vector es unitario. Este vector de módulo 1 ahora lo multiplico por el módulo de la proyección, que es justamente el segmento proyección, y este nuevo vector, que es el vector proyección, tiene como módulo el del segmento proyección y lleva la dirección de v, que es justamente el vector que pretendía obtener. Si esto me lo opero un poco, fijaos qué es lo que me queda. Aquí tendría el producto escalar de u por v, aquí tendría módulo de v por módulo de v, que eso es módulo de v al cuadrado, y ahora todo esto multiplicado por v, por el vector v. Y esto de aquí sería el vector proyección. Y vamos a analizar y a ver que esto efectivamente es un vector y no un escalar como lo que teníamos aquí arriba. Producto escalar de dos vectores, esto es un escalar. Módulo de v al cuadrado, esto es un escalar. Escalar entre escalar, esto es un escalar, ¿vale? Todo esto de aquí es un escalar. Escalar multiplicado por un vector, esto de aquí, ¿qué es? Pues un vector. Por tanto, aquí tengo un vector. Vector proyección y segmento proyección, ¿vale? Por tanto, nos quedamos con estas expresiones, que yo no es que me las sepa de memoria, me las aprendo de memoria cuando las tengo que utilizar en un momento dado, o las razono y las deduzco, ¿vale? En este caso, habéis visto en el vídeo que lo estoy deduciendo, ¿vale? Esto yo no me lo sé de memoria, ¿vale? Pero interiorizamos un poco estas fórmulas y vamos a acabar el vídeo simplemente haciendo un ejercicio en el que, dados dos vectores, me van a pedir una serie de cálculos básicos como módulos, ángulos, proyecciones y demás, que son cosas muy habituales de ejercicios básicos que se trabaja con vectores, ¿vale? Así que voy a borrar, planteo el ejercicio y con eso vamos a ir cerrando el vídeo. Pues bien, tenemos este ejercicio básico con el que decía que vamos a concluir el vídeo, que dice lo siguiente: dado los vectores u de coordenadas 1, -4 y v de coordenadas 5, -1, me pide pues una serie de cosas, ¿vale? Lo primero que me pide es que calcule el ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, para calcular el ángulo entre dos vectores, pues simplemente utilizamos el producto escalar. Entonces yo sé que el coseno del ángulo que forman los dos vectores va a ser igual al producto escalar de los dos vectores partido el producto de sus módulos. ¿Vale? Por tanto, el producto escalar de estos dos vectores, ¿cómo calculamos el producto escalar? Ya hemos visto la expresión analítica, es la x por la x más la y por la y. Es decir, me quedaría 1 multiplicado por 5 menos 4 multiplicado por menos 1. ¿Vale? Y ahora, partido módulo de u, raíz cuadrada de ¿quién? De 1 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Y ahora por módulo de v. Módulo de v será raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, ¿vale? Espero no salirme aquí del ángulo, espero que la cámara me llegue hasta ahí, ¿vale? Entonces, nada, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Pues aquí tendríamos 5 más 4 que es 9, partido raíz cuadrada de 16 más 1, 17, por raíz cuadrada de 25 más 1, 26, ¿vale? Por tanto, tenemos que el coseno de alfa vale esto. Si ahora hacemos el arco coseno de este valor, y esto lo hago con la calculadora, obtenemos 64,65 grados. Fijaos que no estaría de más pensar lo siguiente: cuando hago el arco coseno, recordad que hay dos ángulos que tienen el mismo coseno entre 0 y 360 grados. Uno es este y el otro es 360 menos este, ¿vale? Y entonces fijaos que al final ese ángulo también sería válido. Voy a representar la situación. Si tengo, por ejemplo, que el vector u es este y este es el vector v, forman un ángulo de 64 grados, 64,65 grados. Claro, también forman en realidad este otro ángulo de aquí, ¿vale? Y este ángulo de aquí, ¿quién es? 360 menos ese. Y ese ángulo tiene el mismo coseno,
¿vale? Pero no nos comemos tanto la cabeza. Cuando hablamos de ángulo entre dos vectores, siempre damos el más pequeño, ¿vale? Damos el más pequeño. Por tanto, aquí haciendo el arco coseno, la calculadora podría llegarme a... Bueno, la calculadora te da solamente un valor, ¿no? Pero que a la hora de dar el valor, pues siempre damos de los dos el más pequeño, ¿vale? Nos quedamos siempre con ese, ¿vale? Pero para que veáis el sentido que tiene esto, que el coseno de 360 menos ese sería lo mismo, ¿vale? Bien, entonces el ángulo que forman estos dos vectores sería este. Entonces fijaos cómo a partir de las coordenadas de dos vectores puedo calcular con el producto escalar tan fácilmente el ángulo que forman esos dos vectores. Vale. Bien, ahora me dice que calcule un vector que sea paralelo a U y que tenga módulo 4, ¿vale? Un vector paralelo a U y que tenga módulo 4. Entonces, por lo pronto lo que voy a hacer va a ser calcular el módulo de U, ¿vale? Entonces el módulo de U, bueno, ya hemos visto que esto era raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, es esto, ¿no? El módulo de U vale raíz de 17. Bien, entonces si yo parto del vector U, ¿vale? Y lo multiplico por 1 partido raíz de 17 por 1 partido su módulo. Este vector que tengo aquí, como hemos dicho antes, es unitario, ¿vale? Si el vector U tiene módulo raíz de 17 y lo multiplico por 1 partido raíz de 17, este vector que tengo aquí es unitario, ¿vale? Es unitario y además es paralelo a U, ¿vale? ¿Por qué es paralelo a U? Pues porque lo he obtenido a partir del vector U multiplicando por un numerito, ¿vale? Por tanto, este vector que tengo aquí es unitario y es paralelo a U, ¿vale? Pero el ejercicio lo que me pide es que sea paralelo a U, pero no unitario, sino que tenga módulo 4. Por tanto, si este vector es unitario, tiene módulo 1 y ahora quiero que tenga módulo 4, pues simplemente lo multiplico por 4. Así de sencillo, ¿vale? Por tanto, este vector que obtengo aquí tiene módulo 4 y es paralelo a U, ¿vale? Si ahora quiero obtener las coordenadas de ese vector, pues nada, simplemente esto es 4 partido raíz de 17 multiplicado por el vector U, ¿vale? Y el vector U tiene coordenadas 1 menos 4, ¿vale? Por tanto, si multiplico este número por este vector, al final me quedará el vector 4 partido raíz de 17, la coordenada X, y menos 16 partido raíz de 17, la coordenada Y. Pero ojo que este no es el único vector posible, ¿vale? Lo he multiplicado por 4, pero si lo multiplico por menos 4, ese vector también seguirá teniendo un módulo 4 y también seguirá siendo paralelo, ¿vale? Por tanto, si multiplico por menos 4, aquí tendría menos y aquí tendría más, ¿vale? Y entonces ese vector sería el opuesto, ¿vale? Dado un vector, dado el vector U, ¿vale? Que tiene un cierto módulo, vector paralelo a este de módulo 4, pues estará este, si esto midiese 4, pero es que también está este, ¿vale? Que esto también mediría 4 y este vector también sería paralelo a este, ¿vale? Por eso en realidad hay dos vectores, está ese y el opuesto, que ya no lo he escrito. Vale, ahora lo siguiente me pediría un vector perpendicular a V y de módulo 7, ¿vale? Un vector perpendicular a V y de módulo 7. Entonces yo parto del vector V. Ahora quiero un vector que sea perpendicular a este, ¿vale? Si quiero un vector que sea perpendicular a este, ¿cómo obtengo ese vector? Ya hemos dicho que para obtener un vector perpendicular era invertir y cambiar un signo. Si invierto coordenadas y cambio un signo, me quedaría el vector 1, 5. ¿Vale? Por tanto, este vector yo sé que es perpendicular a este. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer unitario, ¿vale? ¿Qué módulo tiene este vector? El módulo de este vector será raíz cuadrada de 26. Si yo lo multiplico por 1 partido raíz cuadrada de 26, este vector ya es unitario. Por tanto, este vector que tengo aquí ahora formado es unitario y perpendicular a V. Pero claro, quiero que sea perpendicular a V, pero no que sea unitario, sino que tenga módulo 7. Por tanto, simplemente ahora lo multiplico por 7, ¿vale? Por 7 o por menos 7, ¿vale? Por menos 7 también valdría. Por tanto, aquí tendríamos ese vector. Para esto sería 7 partido raíz de 26, la coordenada X, y 7 por 5, 35, partido raíz de 26, la coordenada Y. Este vector y el menos 7 partido raíz de 26 y el menos 35 partido raíz de 26, ¿vale? Serían los dos vectores que cumplirían la condición dada. ¿Vale? Que venga, ¿qué más? Ahora vamos a calcular el segmento de proyección de U sobre V, ¿vale? El segmento de proyección de U sobre V, ya hemos visto antes que esto era igual al producto escalar de U por V, ¿vale? Partido el módulo de V, ¿vale? El producto escalar de U por V, ya hemos visto antes que esto era 1 por 5 menos 4 por menos 1, era 5 más 4, 9, ¿vale? Partido el módulo de V raíz cuadrada de 25 más 1, es decir, raíz cuadrada de 26.
Por tanto, el segmento proyección de U sobre V me diría esto. Si ahora lo que quiero es calcular el vector proyección de U sobre V, ya hemos visto que eso era igual al producto escalar de U por V partido el módulo de V al cuadrado y esto multiplicado por el vector V. ¿Vale? Por tanto, tenemos el producto escalar de U por V, que hemos visto que era 9, el módulo de V al cuadrado, si el módulo de V es raíz de 26, el módulo de V al cuadrado será eso al cuadrado. Cuadrado de la raíz se va y me quedaría 26. Y ahora multiplicado por el vector V. El vector V es el vector 5 menos 1, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que me queda por aquí? Pues sería 9 por 5, 45, ¿vale? 45 partido 26, la coordenada X, y menos 9 partido 26, la coordenada Y. Y esto sería el vector, ¿lo veis? Esto es segmento, proyección, esto es un escalar, y esto vector, proyección, esto es un vector. Y de esta forma, pues ya tendríamos todo lo que quería comentaros en este vídeo. Como veis, un vídeo bastante intenso, no tengo ni idea de lo que va a durar esto, ¿vale? Ahora tengo que editarlo tranquilamente, con lo cual sé que es un vídeo largo, pero este es un vídeo de cimientos, ¿vale? Este es un vídeo de estructura, de mentalidad, de conceptos, de entender qué son las cosas. Entonces, esto es lo que yo digo siempre, que hay que saber antes de ponerse a hacer ejercicios como locos de vectores, porque al final hacemos ejercicios, nos examinan de ejercicios, hacemos un montón de ejercicios, pero muchas veces en los ejercicios hacemos las cosas de forma mecánica y no sabemos qué estamos haciendo. Entonces, la base, el apoyo, el fundamento de todos esos ejercicios de vectores, de los cuales voy a grabar vídeos, voy a hacer directos, voy a hacer de todo. Todo eso se va a fundamentar, se va a apoyar en todo lo que hemos trabajado, lo que hemos desmenuzado, lo que hemos desgranado en un vídeo largo como este, que contiene, como digo, la base, los cimientos, la estructura, el todo, lo que son las matemáticas. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y si es así, pues nada, hacérmelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo aquí en este canal en Mates con Andrés. ¡Chao, pupilos!